Estamos de vuelta en Conciencia Auditiva, conmigo como siempre el doctor Carlos Barramolán. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Estamos en notas nacionales. Pues hay fuga de reos, desaparece el jefe de seguridad en el penal de Culiacán. Ay, no, y bueno, ya llevamos una inercia de asesinatos de presidentes municipales, de camionetas llenas de cadáveres, Veracruz, es decir, este tipo de noticia ha ido increciendo en vez de disiparse en los últimos meses sobre todo. Y ojo, porque ya sabemos a qué secretaría le toca la seguridad interior. Y no la estamos viendo. Por ejemplo, en Tijuana se detienen a 2 en Tijuana que llevaban heroína dentro de su cuerpo. Estaban actuando de forma un poco sospechosa y pretendían cruzar la frontera. Esto en el marco de que en Tijuana por semana se están muriendo entre 10 y 15 personas en víctimas de cualquier cantidad de homicidios dolosos y situaciones extrañas. Claro, las famosas mulas, ¿no? Las famosas mulas. Otros 4 muertos en la explosión de Pemex en Salamanca. Los peritajes siguen pendientes, todavía no se sabe cuál fue la causa del accidente, pero sí sabemos... Fue una explosión. ¿Fue una explosión? Sí, fue una explosión, pero la cuestión es que al principio Pemex había dicho que no era para tanto y después se empezaron a acomodar las personas que murieron, ¿no? Recordemos que Pemex tiene una explosión pendiente por explicar en las torres de Pemex al inicio del sexenio, que nunca supimos realmente qué pasó. Sí me acuerdo. Fuga de gas o una cosa así. Claro que fue brutal, ¿no? Fue brutal, sí, me acuerdo, 8 muertos, una cosa espantosa. Y está Pajaritos, que Pajaritos también en Veracruz quedó en a ver cómo queda y nadie supo absolutamente nada. Sí, bueno, aquí paralelamente sabrán que se ha incrementado el robo de combustibles a la paraestatal de manera brutal, ¿no? Y las últimas imágenes, lo que fue sorprendente es que de repente niños vendían el combustible, ¿no? Sí, por galoncillos. Sí, claro, te lo llevaban a tu casa. Sí, increíble. Bueno, esta semana también Andrés Manuel López Obrador aparece hablando contra las Fuerzas Armadas y contra el presidente de la República. Los tilda de asesinos, los tilda de cómplices del crimen organizado, etc. Y en contraparte, la Secretaría de Gobernación hace el comentario que si AMLO tiene información, que debería de revelarla. Cienfuegos se vio muy agraviado por esto y Peña incluyó a AMLO en cada uno de sus discursos desde el miércoles hasta el día de ayer, contestando lo mismo, que si había algo que increparlo. Y el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, apareció bastante molesto. O sea, tenía tiempo que no se le veía en esta tesitura. Al contrario, cuando había negociado con los del Politécnico fue otra la cara y ahora la cuestión tiene que haberlo desencajado, ¿no? Y Andrés Manuel respondió después en Twitter que nadie se desencaje más de la cuenta, que nadie se preocupe más de la cuenta, que es un comentario como tantos y que él confía en las Fuerzas Armadas. Que es muy bonito que él lo haga. Es que lo que me da risa es que primero hace que se arme un desmadre del tamaño del mundo y después no, todos tranquilos, con calma, o sea, no pasa nada. Yo creo que ahí tenemos un problema muy serio. Incontinencia verbal. Verdaderamente muy serio. Se inaugura el Centro de Investigación Farmacológica en el ICAP para estudios clínicos. La inversión fue de 15 millones de pesos. Ahora, ojo, este Centro de Investigación Farmacológica tendría que servir para determinar qué sustancias son más nocivas, cuáles son menos nocivas, cómo ocuparlas, dónde hay presencia de estas sustancias. Esto en el marco de un país que ha estado en una guerra contra el narco desde la época de Calderón. O sea que llevamos prácticamente una década de la guerra contra el narco. Y como tú decías hace rato, ¿no? También tenemos... ahora resulta que, sobre todo con la cannabis, con la marihuana, ahora están saliendo una serie de investigaciones y de médicos que señalan que tiene muchos más efectos positivos que efectos negativos. Entonces, es decir, estamos en una cuestión que se deben explorar los fármacos para brindar calidad de salud a las personas, ¿no? Y sin embargo, mi crítica es, bueno, al menos lo hicieron ahora, ¿no? Al menos 2017. O sea, cuando ya llevamos 10 años del ejército saliendo de sus cuarteles a luchar contra el narco, ya estamos creando las instituciones para que puedan al menos identificar qué es droga y qué no, y cuáles son los efectos y cuáles no. A lo mejor el día de mañana alguien en quien la autoridad confíe podrá decirnos
Fíjate, efectivamente no vale la pena ir a lo tras- mejor alguna vez Rafael Caro Quintero podrá decir, yo que era el gran proveedor de marihuana me satanizaron y ahora resulta que es algo permitido. Pues sí, como en un momento dado... El alcohol, Hay una cita de Elliot Ness, precisamente de la época del alcohol. Elliot Ness, que finalmente sí persiguió a Al Capone, pero nunca lo agarró él. En el momento que Elliot Ness estaba en su lucha contra el alcohol, por el acto Volstead, o lo que fue la ley Volstead que prohibía el consumo de alcohol en Estados Unidos, durante toda esa época Ness estuvo en contra del alcohol. Terminando la ley Volstead, un año después de que capturaron a Capone, le preguntan a Elliot Ness que qué va a hacer y dice el tipo, ir a tomarme un trago. Entonces, o sea, bueno, yo creo que en la época de la prohibición los gringos siguieron chupando, ¿no? sí, claro, se bebió el triple. O sea, por el hecho de estar prohibido. Por eso se demuestra a nivel internacional que la prohibición es una mala política. Pero, reitero, hace algunas semanas lo mencionamos, lo que se entendió y se supo de Sí, la era Nixon... una vez que lo legalizaron, bueno, se acabó el perro, ¿no? Se acabó Lo que sabemos de la era Nixon era que en la era Nixon se inventaron una asociación negativa entre la heroína y la marihuana, que fue el inicio de la guerra contra las drogas. No podían ir contra los hippies ni podían ir contra los negros, pero si atacaban sus drogas, podían criminalizar a los negros por consumidores de heroína y criminalizar a los hippies por consumidores de marihuana. Y fue la forma en la que se reformó, por así decirlo, fue la forma de detener el avance de los movimientos de los años 60 estudiantiles para Estados Unidos. Todos los demás países del mundo hicieron lo mismo. Francia hizo lo mismo, República Checa hizo lo mismo, México hizo lo mismo. Todos prohibimos las armas y las drogas con la intención de evitar contrarrevoluciones y movimientos libertarios de estudiantes que fueran contra el sistema. Muchos gritan todavía, ¡viva Vándaro! ¡Viva Vándaro! Celebra Peña la aprobación de la reforma en educación, que esta, según Peña, será en pro de los Dreamers. En Twitter varias veces hizo la mención de que va a haber revalidación de estudios. Y aquí entonces nuestro tema más álgido de la semana. ¿Hasta dónde llega esta reforma educativa más allá de los comerciales inspiracionales que hemos visto? Bueno, sigue estando a nivel de comercial y no ha trascendido todavía la información hacia la mayor parte de la población sobre en qué va a consistir la famosa reforma educativa. Lo que sí salió a Aurelio Nuño diciendo que esto va a rajatabla, ¿no? Que finalmente se tiene que llevar a cabo como sea, pero ese como sea también va a generar problemas. Aquí recordemos que también la obsesión de la Secretaría de Educación Pública es reformar y tocar la educación en los niveles básicos. ¿Y cómo estaban hablando de cacarearon mucho lo del inglés, ¿no? Esta semana, ¿no? Y la computación. Ay, la computación. Sí, que si tú te regresaras... ¿Qué eso no era de Fox? Exactamente, ese era mi comentario. Y si tú te regresaras a los albores del nuevo milenio, caerías en cuenta de que Fox hizo lo mismo como promesa de campaña, ¿no? Aquí hay varias creo que ramificaciones que habría que tomar. Una de ellas es que, de acuerdo a cómo ha sido útil, han estado moviendo el discurso hacia ese lado. En un sentido esto va a ayudar a los Dreamers porque va a ser más fácil la revalidación de estudios. Yo al día de hoy te podría decir que una de las cosas más difíciles de hacer en este país es revalidar estudios de cualquier lugar. Involucra un trámite de casi un año porque la SEP tiene estructuras muy enquistadas de burocracia y de poca revisión, porque a veces lo que tiene la SEP son demasiados peticionarios y pocas personas para dar el servicio. En la SEP federal, donde he llevado un montón de trámites, te encuentras con que hay 2 personas que revisan todos los planes de estudios para todo el país. Habemos 3.200 universidades en el país. Que cada una de esas universidades, que una de cada 3 te mande un plan de estudios para revisión al año, se convierte en 1,000 planes de estudio para 2 personas. ¿Y en qué tiempo lo pueden desahogar? O sea, entonces tienen un atraso impresionante porque otra vez ya no hay staff en determinadas áreas. Claro. Entonces, bueno, vamos a pensar que esa es una. La segunda, complicado. Ya lo hemos mencionado aquí desde hace un buen tiempo. Decíamos, el problema de crear un nuevo plan es... Crear un plan no cambia nada si no tienes a la gente con una mentalidad que efectivamente cambie un poco las cosas. El detalle es que estas son personas que tendrían que estar educadas en un modelo
que verdaderamente trabaje por competencias para que puedan educar por competencias. Y el maestro mexicano, el profesor mexicano, no está educado en competencias, no las entiende. Y entonces cuando traduce actividades, tareas, no es un facilitador ni mediador de conocimiento. Se convierte en el magister dicte que ordena que se hagan cosas y que se concentra en las formas y no en crear o recrear el conocimiento. Ahora, lo que uno percibe es que muchos de estos profesores han sido educados, es decir, llevaron N cantidad de teorías sobre pedagogía. El problema es que no aplican tampoco ninguna. Porque no las entienden. Claro, no. Y a la hora de la hora terminan haciendo y repitiendo condiciones mecánicas, directivas, unipersonales, poco abiertas, ¿no? Y eso ha sido por años, ¿no? Conductista total. Y los Sí. Vaya, o pueden hacer 40 actividades, pero al final la forma de evaluar, su última forma de evaluar es un pinche examen de memoria. Y ese examen de memoria le da el traste a todo lo demás trabajo. El problema es que cuando uno los escucha discutir hablan del constructivismo, Claro, de Vygotsky. pero no lo entienden. O al menos no lo saben reproducir. Es una cosa terrible. Este va a ser la pata de la que cogió el sistema mexicano y va a ser una pata muy fuerte. Sí, porque la estructura de profesores sigue siendo la misma. Idéntica. Uh-huh. Estamos hablando que desde hace más de 10 años las escuelas privadas, estamos hablando en las escuelas privadas de constructivismo y estamos hablando de un esquema de trabajo por competencias. Hace 10 años, o sea, no están descubriendo el hilo negro. El problema es que seguimos enfrentándonos a lo mismo. Los profesores, ya sea que las direcciones generan resistencia, y ojo con esta parte, porque esto es un vaticinio horrible. Cualquier profesora de más de 50 años, la típica directora de tu escuela primaria, secundaria o pre-primer, preescolar, etcétera, va a ver esta nueva ley, si así lo queremos ver, este nuevo acuerdo de SEP, no lo va a entender y va a ordenar que se hagan las cosas exactamente igual y que se entregue el papeleo como lo ordena la SEP. Ahora, yo tengo la tesis de que cualquier teoría y cualquier modelo educativo a aplicar es directamente proporcional al grado de confort del profesor como tal y de la estructura académica como tal. Es decir, si el profesor ve aquejado el grado de confort, y el grado de confort me refiero a esta posibilidad de no entrar en reaprender, porque si tiene que entrar a aprender algo, se vuelve como un nudo ciego, ¿no? O sea, mientras el modelo oscile lo que él pueda manejar, a lo mejor el modelo puede tener cierta viabilidad, pero como el modelo nunca oscila hacia allá, porque precisamente lo que quiere es remediar el tipo también de ciertos vicios que haya, bueno, evidentemente esto le pega a cualquiera. Sí, es romper una estructura totalmente cerrada y hasta cíclica. El profesor que da 20 años el mismo grado, 5, 15. Yo me acuerdo, con todo respeto, uno de mis compañeros en la universidad, cuando vino toda esta cuestión del arribo de computadores, y yo decía, pero si era más fácil hacerlo a lápiz el horario que en la computadora. Y dice, ¿para qué nos ponen esto? Y se enojaba, o sea. Claro, y genera frustración. Claro. Y llega un punto en el que toda esa frustración se va a traducir en un acto de rebeldía, porque lo tiene que hacer, o va a buscar darse baja, o va a buscar, o otra vez, yo creo que uno de los grandes defectos que tenemos como mexicanos, o va a buscar tres alumnos que sepan hacer el asunto. Háganme el papeleo y yo doy la clase como la puedo dar. Es esa la condición, sí. Y esto es un cambio que no se va a dar rápido, por más que se quieran inventar esto. Para este viernes bajan los precios de la Magna y de Premium. ¿Y será cierto? Bajan por cerca de $1. Qué bueno. La Premium llegó a estar en voy a comprar gasolina el viernes. Llene su tanque ahorita el próximo viernes, el 23 me parece, 23, 24. Llene su tanque porque va a volver a subir. Y bueno, los dejamos con Café Tacuba. La canción se llama Amor Divino. Volvemos. Ah, caray, amor.